Hermanos, continuamos estudiando la palabra del Señor semana a semana. Y en esta ocasión estaremos meditando acerca de un llamado que nos hace la palabra del Señor según Filipenses capítulo 1, versículo 27 al versículo 30. Es un llamado a ejercer nuestra ciudadanía celestial. Debemos recordar que cada uno de nosotros, cuando un día hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, llegamos ahora a pertenecer a esta ciudadanía celestial. Así como muchos de nosotros pertenecemos a un país, como yo soy peruano y tengo una ciudadanía en este país. Sin embargo, lo que no debo olvidar y lo que el llamado nos hace en esta semana es que nosotros no solamente no debemos olvidar nuestra ciudadanía celestial, sino somos llamados a ejercerla. En estos días, donde muchos de nosotros somos más conocidos por nuestro fervor, ya sea político, ya sea por un tema que nos apasiona, de pro vacuna o en contra de la vacuna. Sin embargo, no somos conocidos por ser ciudadanos del reino de Dios. Así que esta semana el llamado del Señor es claro y preciso. Tú y yo, por estar en Cristo, somos llamados a ejercer nuestra ciudadanía celestial. No importa de qué país eres, no importa de qué cultura vienes, tú y yo tenemos una única ciudadanía y es la celestial por estar en Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos ejercer nuestra ciudadanía celestial, se está refiriéndose a que cuando nosotros ejercemos esta ciudadanía, vamos a ser conocidos por una forma de vivir. Es decir, nos comportaremos como ciudadanos del reino de Dios. En esta primera observación quiero notar dos verdades. La primera de ellas es que este llamado a ejercer nuestra ciudadanía celestial es un llamado, es una orden, es una exhortación de parte del Señor. Eso significa que los creyentes no tenemos que elegir entre ejercer o no ejercer mi ciudadanía celestial. El Señor nos da una orden. Es un imperativo que nosotros ejerzamos con responsabilidad nuestra ciudadanía celestial. Por eso es que el texto dice claramente en el versículo 27 que os comportéis como es digno del Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo sencillamente que ustedes deben ejercer su ciudadanía celestial. Y este es una orden del Señor. El peligro en nuestra vida cristiana es que pronto nos olvidamos que somos ciudadanos del reino de Dios. Pronto nos olvidamos y empezamos a comportarnos como si fuéramos ciudadanos solamente si eres peruano, si eres venezolano, si eres argentino, si eres colombiano. Sin embargo, no importa la nacionalidad que yo tenga, tú y yo somos llamados a ejercer a modo de mandamiento mi ciudadanía celestial. Así es que esa es la primera cosa que debemos recordar en esta observación, que tú y yo somos llamados a modo de exhortación a ejercer la ciudadanía que tenemos en Cristo. Pero sin embargo, ¿cómo uno se vive esta ciudadanía? ¿Cómo nosotros nos comportamos de acuerdo al reino de Dios? El apóstol Pablo sencillamente dice, como es digno del Evangelio de Cristo. La marca ineludible de nuestra ciudadanía celestial, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio debe ser la marca más sobresaliente en nuestra vida. Podemos nosotros abrazar cualquier forma de pensamiento. Podemos nosotros ser defensores de una forma de pensar o de entender la vida. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, la mayor marca de nuestra ciudadanía celestial es que tú y yo vivamos o estemos conforme al Evangelio. Tu vida y la mía debe conformarse al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces, según el apóstol Pablo? Basta solamente revisar unas páginas de la Biblia, especialmente de las cartas del apóstol Pablo, y nos damos cuenta que el Evangelio es esta maravillosa historia del amor de Dios enviando a su Hijo hacia un mundo perdido, dándole esperanza, dándole poder para ser transformados por un
por este evangelio que es Jesucristo. Así sencillamente el apóstol Pablo dice que aquel mensaje de salvación debe modelar ahora nuestra vida. Toda nuestra vida debe estar conformada al evangelio. ¿Por qué somos tú y yo conocidos? ¿Cuáles son nuestros mayores ideales que tenemos en esta vida? Hermanos, nuestro mayor ideal, nuestro mayor esfuerzo debe recaer en que nosotros debemos vivir el evangelio y que el mundo conozca que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios cuando vivimos el evangelio que nos salvó. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos llama a que nosotros nos comportemos o ejerzamos nuestra ciudadanía no solamente teniendo un modo de vida, sino teniendo una triple actitud. El apóstol Pablo va a decir que todos aquellos que somos ciudadanos del reino de Dios tenemos tres actitudes que debemos nosotros mostrar en nuestra vida diaria. La primera de ellas dice estar firmes en el Señor. Noten lo que el apóstol Pablo está diciendo, la firmeza en el Señor. La idea aquí es como si nosotros debemos estar tan firmes y no ceder ni un solo milímetro al enemigo. Nosotros como creyentes tenemos que estar firmes combatiendo por la causa del evangelio en este mundo perdido. Tenemos que meditar si hasta aquí nuestra vida, durante toda esta pandemia, cuánto nosotros realmente hemos extendido el reino de Dios. ¿Cuánto nosotros hemos vivido el evangelio? ¿O acaso el mundo, acaso sus formas de pensar de este mundo han invadido nuestra vida? El apóstol Pablo nos dice que una primera actitud que debemos tener es estar firmes en el Señor. La siguiente actitud la encontramos en el mismo versículo cuando dice, debemos nosotros combatir unánimes por la fe del evangelio. Debemos estar unidos como un cuerpo, como un equipo que se mueve en conjunto, que se mueve, que tiene movimientos coordinados con un solo objetivo, de ganar. ¿Cuánto nos ha dividido esta pandemia? ¿Cuánto nos ha aislado la situación que vivimos? ¿Cuántos pesares estamos viviendo durante este tiempo final, esta trayectoria que estamos viniendo hace casi ya 2 años? ¿Cuánto nos han dividido como pueblo de Dios? ¿Cuánto hemos sido aislados espiritualmente como creyentes? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que una actitud que nosotros debemos tener como ciudadanos del reino de Dios es que debemos estar juntos. Debemos estar unidos, batallando codo a codo por la causa del Señor. ¿Te has sentido aislado durante este tiempo? ¿Te has sentido que tus hermanos en Cristo están lejos de ti para socorrerte, para ayudarte, para exhortarte? Pues hermanos, si ese es lo que hemos sentido, no perdamos este llamado a esta actitud, a estar juntos, unidos por la causa del Señor. Hoy más que nunca necesitamos como pueblo del Señor estar unidos. Y una tercera actitud lo encontramos en el versículo 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen, nada de temor. Otra actitud que nosotros debemos asumir es nada de temor. Nosotros como creyentes no podemos vivir con temor. Si bien es cierto, nuestras circunstancias nos pueden traer mucho temor, nos pueden traer incertidumbres, pero no olviden, la presencia del Señor está garantizada en nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Jesús nos ha dicho que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no podemos vivir atemorizados, sea que las circunstancias cambien, para bien o para mal. Nuestra dependencia, nuestra seguridad para vivir sin temor no está en que las cosas alrededor se arreglen, sino en la presencia de Dios en nuestra vida, que está garantizada por Jesucristo. 3 actitudes que debemos tener hoy en día, que debemos de ejercerla hoy en día como ciudadanos del reino de Dios. Estar firmes en el Señor, estar unidos y con nada de temor, estar firmes en el Señor. Mis queridos hermanos, esta semana el llamado del Señor es esto: ejerzan su ciudadanía celestial. Y este es una orden del Señor. Y esta ciudadanía se muestra cuando nosotros vivimos el Evangelio. Y mientras vivimos el Evangelio, 3 actitudes deben sobresalir: firmeza en el Señor, unidos como un cuerpo y nada intimidados. No olviden, hermanos,
que tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos una ciudadanía celestial, batallamos por la causa de Cristo y que pase lo que pase a nuestro alrededor, que el Señor sea glorificado en la vida tuya y en la mía por ser parte del pueblo del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.